Hola mundo, bienvenidos a otro episodio y una nueva temporada de Mis Finanzas, el podcast. Y hoy tenemos como siempre a una gran invitada que además vamos a tratar temas bien interesantes. Ella es Alex Streamer y quiero contarles que ella es LinkedIn Top Voice de la comunidad LGBTQIA+, fundadora de Line Laboral Interseccional, abogada feminista, además especialista en derecho laboral, género, diversidad e inclusión y además activista. Bienvenida. Muchísimas gracias, Litzy. Muchas gracias por invitarme a este espacio y a todas las personas con quienes compartes el mismo. De verdad, gracias por tenerme aquí. No, gracias por la invitación. La verdad es que yo trato siempre de buscar personas interesantes, obviamente para todos los que nos escuchan, que conozcamos temas que a lo mejor en algún momento se nos han hecho interesantes, pero no hay a veces episodios de podcast con esta información. Y yo vi tu perfil en LinkedIn y dije, a ver, yo quiero platicar con ella, invitarla al episodio y que nos cuentes un poco más de todo esto que parece normal, pero no son temas que realmente tenemos tanta información a la mano. Totalmente. Fíjate que una de las cosas que a mí más me gusta decir es que genuinamente todas las personas en algún momento de nuestra vida terminamos en medio de una relación laboral. O somos empleadores o somos trabajadores, pero terminamos en ese vínculo y la verdad es que no sabemos mucho. Las personas vamos ahí trabajando por la vida sin saber a veces cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y terminamos operando en el sistema como nos va llevando la corriente y hay muchos temas que sí sería importante que con independencia de lo que hagamos, conozcamos al menos así lo básico. Claro. No, y además dices, muchas veces no sabemos mucho, ¿no? No, a veces no sabemos nada, porque literal yo me acuerdo la primera vez que me fui a dar de alta en el SAT para entrar a trabajar, pues yo no sabía ni qué era el SAT, ¿no? La verdad. Y me acompañó mi papá, fuimos, hicimos el trámite y hoy después de, o sea, no sabes en ese momento ni qué es o sea, cuánto te tienen que dar de aguinaldo, si tienes que firmar un contrato, qué es la prima vacación, o sea, todas estas cosas, la verdad no sabes, y si te despiden o no te despiden, ya no sabes ni qué onda. Entonces, cuéntanos un poco por qué entras a esto, qué tienes que estudiar para dedicarte a lo que te dedicas, ¿no? Y por qué también esta parte de activismo. Pues mira, yo empecé a estudiar Derecho, ¿no? La carrera de Derecho y empezando la carrera, yo ya quería trabajar y por azares del destino, porque no fue nada ni planeado, terminé en un despacho en el área laboral cuando no había ni llevado la materia, absolutamente nada. Y conforme lo empecé a practicar antes que estudiar, me di cuenta de la necesidad tan grande que hay de conocer estos temas, porque justo, no importa qué te dediques, en algún momento vas a terminar en el SAT, en algún momento te van a decir que si el IMSS, que si las vacaciones y... Ah, el IMSS, la hoja el rosa, IMSS. la famosa hoja rosa que yo decía, ¿y eso Exacto. de dónde se saca? Como que una hoja la imprimo, Sí. la saco, ¿no? Sí, totalmente. Entonces lo empiezo a trabajar y me doy cuenta de que es algo como poco glamuroso dentro del derecho, no es de las áreas más populares, pero me pareció un área fundamental. Y pues conforme fui avanzando en la carrera y después de salir de la misma, la verdad es que me casé con la materia, me fui especializando cada vez más en la práctica. Y es chistoso, en derecho, aunque por supuesto que hay muchos grados de especialización y hay posgrados, maestrías, diplomados y demás, la verdad es que para ejercer desde una materia en específico no hay como un requerimiento formal de si no tienes una maestría no puedes hacerlo. Por ejemplo, como en medicina, ¿no? Que pues ahí sí necesitas una especialización académica y práctica. En este caso no, pero para mí sí fue importante hacerlo. Entonces me aventé una maestría en Derecho Laboral y llevo Qué padre que lo 17, hiciste. 18 años dedicándome a esto, ¿no? Wow. El tema se fue Yo haciendo derivando... cuentas, te ves muy joven, ¿cómo que 18 años? Te juro, es que entré a la carrera muy chiquita. Ok, ok. Pero el caso es que cuando lo empiezo a trabajar, y sobre todo de unos, te diré, a lo mejor unos 10 años para acá, me empiezo a dar cuenta de todas las desigualdades que se viven en los temas laborales. Y no sé, por ahí alguna parte de mi tripa de la injusticia y demás se fue como nutriendo y decir, necesito hacer algo más. Entonces, por eso me fui encaminando poco a poco a los temas de género, a los temas de diversidad, a buscar estos espacios en los que las personas que tradicionalmente o históricamente han estado vulneradas por la sociedad, por los contextos y demás, pudieran recuperar
los espacios que les pertenecen y pudiéramos tener ese disfrute de los derechos, poder desarrollarnos en el mercado laboral sin que la pertenencia a ciertas colectividades nos ponga en riesgo. Entonces empecé por ahí. Pero a ver, ahorita hablas de, empecé a notar desigualdades, ¿no? Entonces por eso me enfoqué en género, etcétera. En la parte de finanzas, yo siempre he visto que dicen que los hombres y las mujeres ya están teniendo puestos iguales y que ya pueden ganar igual, etcétera. Y yo siempre, son conversaciones rudas que he tenido donde digo, es que aunque ganemos lo mismo, o sea, aunque tengamos el mismo puesto y ganemos lo mismo, literal, o sea, un hombre compra calzones y la mujer tiene que comprar calzón y brasier, ¿no? O toallas sanitarias, que yo insisto que deberían de estar las toallas sanitarias como papel de baño en los baños, porque no es un lujo tener. Totalmente. ¿No? Para mí es muy obvio porque si tú haces una lista de gastos básicos de una mujer versus un hombre, pues gastas más. No estoy hablando de lujos, de sacos, de ropa, no, estoy hablando de cosas básicas. Pero muchas veces la gente no es tan empática para entender todo esto de que sí sigue habiendo una diferencia, ¿no? Ahora, yo lo veo porque lo he estudiado además desde la parte financiera, pero ¿en qué momento tú laboralmente ves una diferencia a la hora de ser, de verlo como empleador o como empleado? La realidad es que, o sea, la diferencia está en todo, ¿no? Esta brecha de la que hemos hablado desde múltiples enfoques, salarial, que tiene connotación de género, es como un ciclo donde, como lo dices, no nada más es cuánto gano, es cuánto gasto y es cómo se me contrata. Porque a lo mejor hoy vivimos en un contexto en el que ya no te dicen solo no te contrato por ser mujer, pero no te voy a contratar para ciertos puestos porque lo voy a justificar en que quizás no tienes el nivel educativo que yo necesito, pero no considero que existen menos mujeres con posgrados porque se tienen que hacer cargo de tareas de cuidados. Claro. O no, no considero que tengas las mejores credenciales académicas, pero existen muchas más mujeres en universidades públicas que en privadas. Como que termina siendo un círculo así como que se justifica y redunda en una discriminación indirecta. Cuando escuchas a alguien decir, esta persona no porque es mujer, esta persona no porque es un hombre gay, porque, ¿no? Cosas así, tenemos un fenómeno de discriminación directa. Pero nuestro mundo hoy se maneja mucho más en discriminaciones indirectas y en el mundo del trabajo existen muchas de esas. No es que te diga directamente que por ser mujer te voy a pagar menos, pero voy a encontrar una serie de justificaciones que suenan muy creíbles para decir te voy a pagar menos. O voy a considerar tus horarios supuestamente desde un lugar muy amigable, pero en realidad lo que voy a hacer es reforzar el tema de que tú como mujer te vas a hacer cargo de las tareas de cuidado de tu casa y tienes que atender infancias, personas adultas mayores. Entonces, de alguna manera hemos avanzado en que ya no sea la discriminación así tan frontal donde, eres una mujer y te pido una prueba de embarazo o estás embarazada y te corro, pero sí voy a decir, bueno, es que los ajustes de horario que vamos a tener que hacer porque te embarazaste, pues ya no te van a permitir acceder a esta promoción, a este cambio de puesto que yo iba a tener, ya no puedo. Pero no creas, cuando estés lista, después de un tiempo, lo podemos ver, lo hablamos. Pero yo tengo muchas preguntas. Échalas. Porque obviamente, o sea, cuando tú nos cuentas estas historias, pues uno es empático y dice, pues sí, o sea, animo que corras a alguien que está embarazada o que no contrates a alguien solo porque está embarazada. Y siendo mujer te lo digo, pues es que es muy obvio, no deberías de hacerlo. Ahora vámonos del otro lado, el lado del empleador, ¿no? O sea, tienes una empresa que se tiene que dirigir y quieres darle un puesto importante a alguien. Me refiero a importante porque de ahí dependen a lo mejor muchas cuestiones de la empresa que hacen que funcione correctamente. Entonces tienes a una persona que, o sea, está en su vida fértil, ¿no? Y se embaraza y va a quitarse de ese puesto, pero tú se lo estás dando porque es a lo mejor la única persona que lo va a llevar de la manera correcta para que todo funcione. O sea, es que no quiero sonar catastrófica, pero así como debe de haber empatía con la mujer, ¿cómo hay empatía con el empleador? O sea, ¿cómo buscas tú como abogada, como estar en medio de situaciones donde es obvio que no, o sea, sí me parece obvio que no debes de correr a alguien que está embarazada, pero
¿qué medidas tuviese que tomar entonces el empleador para no discriminar y manejar una situación correctamente? Pues justo el tema está en identificar los motivos. Oye, quiero despedir a esta persona porque no está rindiendo. Ok, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son sus obligaciones? Oye, es que resulta que está embarazada. Está perfecto. El hecho de que no puedas correr a alguien por embarazo es porque tu causa no puede ser el embarazo. Ok. Pero circunstancialmente puede pasar. Oye, es que caché a una persona robando. Ok, está embarazada. No importa, la vas a correr por el robo, no por el embarazo. Todo está en que justo con el acompañamiento legal se plantea el caso de tal manera que haga sentido el por qué estás tomando una decisión como de un despido. Y hablando del tema de puestos, es interesante cómo vamos construyendo, dependiendo del tipo de posiciones, los requerimientos y entonces se cumplen o no se cumplen dependiendo de quién seas. Si pensamos en bueno, es que la mujer que va a acceder a este puesto y que justo está atravesando por un tema de embarazo, sí o sí se me va a ir 12 semanas, ¿no? Le voy a tener que dar estas semanas de incapacidad por la maternidad y entonces pues me va a dejar 12 semanas la silla vacía y no puedo operar así. Ok, se entiende que a lo mejor va a tener que ahí hacerse alguna clase de ajuste, pero solamente por esa temporalidad y a lo mejor vas a tener a una persona en sustitución, operando y demás, pero siempre que tengas consciente a nivel de empresa que cuando ella regrese o antes, si considerabas que era una persona capaz desde una perspectiva profesional para ejercer ese puesto, esa capacidad no va a mermarse por el simple hecho de haberse embarazado. O que consideres que aun que te dijo, me voy a embarazar y este es mi plan, pues es una persona capaz para desarrollar el Que puesto. sí se podría mermar, porque, o sea, por ejemplo, yo estuve embarazada, no se dio desafortunadamente, pero los 3 meses que estuve embarazada, de verdad que yo antes de estar embarazada decía, no, yo voy a seguir haciendo todo, sí voy a poder. No, o sea, me quedaba dormida, estaba cansada, no podía caminar. Y también tengo una amiga que ya tiene a su bebita, Carola, hermosa, que por ejemplo ya estuvo súper activa trabajando todo el tiempo, le dieron incapacidad y ella decía como de, o sea, sí, pero yo quiero como avanzar con estas cosas y más bien como tomar medidas, o sea, los posteriores a cuando nace el bebé, ¿no? Como para estar más tiempo con ella. Entonces siento que también los cuerpos funcionan de manera totalmente diferente. Hay quien Totalmente. sufre después del embarazo incluso, porque les dan 12 semanas, pero después del embarazo tienen este tema de la depresión postparto, ¿no? Entonces sí hay muchas cuestiones que, o sea, no sé si afortunada o desafortunadamente, pero sí ponen un poco más vulnerable a cosas laborales a la mujer. Totalmente. Y fíjate que ahí más bien lo que deberíamos estar haciendo, e incluso la tendencia en los activismos para presionar a que las leyes se cambien, es a este reconocimiento de cada persona y cada cuerpo funciona de manera distinta. Y entonces tenemos que atender a la consecuencia y cómo eso impacta en el medio laboral. Oye, te tengo que dar una incapacidad, no por el hecho del embarazo o del parto, eso a lo mejor ya pasó, pero sí por una condición de salud mental que derivó de todo este proceso y que te impide trabajar al 100%. Bueno, vamos a atenderlo y vamos a dar a lo mejor una licencia para que esta persona pueda recuperarse. Pero tal cual lo dijiste, pasa en unos casos, en otros casos no. Y se supone que en este análisis de salud de todas las personas trabajadoras debería de haber ese caso a caso para decir, aquí sí se justifica que yo te dé un permiso adicional. Aquí no, y aquí estamos ok, la persona regresa, se desarrolla normal. Esto viene, fíjate, muy a cuento de hace algunos meses y durante todo este año se ha estado hablando como mucho del tema de reconocimiento de enfermedades que son propias, sobre todo de las mujeres o de las personas gestantes, porque hablábamos de tener licencias menstruales o de padecimientos como endometriosis. Que está por ahí peleándose esa ley, ¿no? Exacto. Justo esas modificaciones obedecen a que por más que físicamente estemos desarrollando el mismo trabajo, todas las personas lo desarrollamos desde un lugar diferente, Claro. porque nuestros cuerpos son diferentes. Y entonces, si vemos todas estas, vamos a decirles, afectaciones o alteraciones en la salud por la alteración y no por la persona y no por el tabú y no por el estereotipo, va a ser mucho más sencillo que las personas tengan una herramienta para desarrollarse profesionalmente y no impactar en su salud de manera negativa. Entonces, es como ir caso a caso. Que también podría, o sea, si por ejemplo esta ley si se aprueba de la licencia menstrual, ¿no?
Híjole, yo sí fui de la que tenía unos dolores impresionantes y me tenía que tomar, o sea, pastillar porque era... Y justo decía, o sea, ni metes porque yo tengo que sufrir esto, ¿no? Entonces, pienso que debería de aprobarse. También creo que podría regularse a manera que no fuera nada más así como estoy en mis días, y no es cierto, ¿no? Porque también están los casos. Quiero tratar de ser imparcial en ese sentido. Totalmente. Y un poco como regularse, pues con los estudios básicos, ¿no? Que sabes, pues cada cuándo, etcétera. Entonces, un poco regularse para que no sea, o sea, haya una media y un equilibrio y todo sea... Lo que a veces siento que pasa en México es que se va todo hacia lo bueno, todo hacia lo malo. Entonces, con regulaciones se puede ir a algo mucho más Sí, imparcial. imparcial, totalmente. Fíjate que el derecho laboral es uno de esos lugares en los que justo se ve que cuando le das a una persona un derecho, a veces el contexto cultural, social, hace que se abuse del derecho y eso es una realidad. El planteamiento, por ejemplo, de esto de las licencias menstruales no es tanto un cada mes vas a tener X número de días para descansar porque hay un periodo menstrual. No, vamos a atender a condiciones específicas. No es el mismo cólico el que le da a una persona que vive con endometriosis, con ovario poliquístico, a una persona que atraviesa un periodo menstrual normal. Entonces, ahí se justificaría, sabes que sí te puedo dar una licencia, 1 o 2 días, no sé, dependiendo del caso de ¿Cuánta chamba incapacidad. para recursos humanos con esto? Totalmente, totalmente. Y también para el sistema de salud, porque en Claro. teoría tendría que estar esto respaldado con estudios y consultas, por ejemplo, ante el IMSS. Pero volvemos al tema del círculo vicioso, que redunda siempre en el mundo laboral. Para que pueda una persona acceder a consultas médicas, a un estudio que diga, sí, tienes estas características y necesitas una licencia, pues tenemos que empezar porque la persona tenga seguridad social. Ujú. Y hablando de números y estadísticas muy, muy adecuado al tema del podcast, México tiene una tasa de informalidad laboral de entre el 40 y el 45%. ¿Y por qué crees que se dé esto? Pues justo tiene un contexto económico. México no es el lugar más propicio, inclusive como parte patronal, para de verdad ajustarse a la formalidad. El costo de una persona trabajadora para la parte patronal en cargas sociales y demás ronda el 40%. Por cada 10 pesos que yo le pago a una persona y que recibe de salario esa persona, a mí me cuesta 14. Eso vuelve en un lugar como México, donde la base son micros, pequeñas y medianas empresas, muy complicado el tema del dinero. Y si además no hay toda una estructura que se beneficie de, bueno, estoy pagando esto, pero la persona tiene acceso a súper servicio de salud y es rápido y es pronto y puede de verdad acceder a grandísimos créditos de vivienda que le permitan hacerse de un patrimonio, dirías, bueno, se justifica, ¿no? Es Sí, la estás charla de pagando los más, pero impuestos. tienen un beneficio mayor. Y creo que Totalmente. un poco lo que siente como el colectivo mexicano, empleadores, como estoy pagando más, pero solo es para que esté más, digamos, fiscalizable, no realmente para que tengan mis empleados un sistema de salud mejor, ¿no? Totalmente. Porque al final, digo, sabemos, por ejemplo, que los bancos te dan prestaciones pues un poco mejores, donde te dan, de todas maneras, te dan el seguro social, pero te dan el seguro de gastos médicos mayores para que te puedas atender en un hospital privado. Y claro, ya es decisión de la persona atenderse en uno o en otro, pero creo que justo tiene que ver con de este lado ser como más formales y del otro lado dar un mejor servicio donde no te quedes en un crédito para una casita y termines pagando, digo, pues es que tengo que meter las finanzas en todo momento, pero termines pagando el triple por algo que se fue a 1000 años y que sí, a lo mejor tengo más acceso con el Infonavit, pero porque me lo dan rápido, pero que al final no es lo ideal en cuanto a costo-beneficio, ¿no? Totalmente. Y es que si le preguntas a una persona con el contexto económico en el que vivimos en México, si prefiere ganar 10 pesos o le das 13 pesos, pero sin seguridad social, te va a decir que prefiere los 13 pesos. Claro. Porque tú mejor que nadie lo sabe. La gente aquí no prevemos, no es que de verdad todos los días estés pensando en, bueno, y en el retiro, y qué voy a hacer después, si me enfermo, cuánto me van a pagar durante esa incapacidad. La gente piensa en el día a día. Y el hoy prefiero tener un poquito más de dinero, aunque eso implique cierta informalidad. Entonces, es definitivamente una cuestión no solo legal, no solo de decisiones patronales,
hombres, sino de una realidad cultural. Y como dato que viene muy a cuento de lo que yo hago, por supuesto que la tasa de mujeres dentro de la informalidad es mucho mayor a la de los hombres. Entonces, termina otra vez siendo parte de este ciclo, de esta brecha de género que termina relegándonos a las mujeres a un espacio de mucho mayor riesgo y vulnerabilidad laboral. Ay, qué fuerte. Y cuéntanos un poco de la comunidad LGBT. Pues otro temota. La verdad es que es cada vez más normal escuchar hablar de estos temas. Creo que poco a poco se le ha ido quitando el tabú, hemos avanzado bastante. En el día a día en las calles existen, pues, digamos, menos muestras de discriminación directa, pero no deja de ser un grupo en situación de vulnerabilidad. No deja de ser un trato distinto el que se recibe siendo parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque todavía cargamos como sociedad muchos estereotipos. Entonces, es como que hemos ido avanzando, pero vamos lento. Por ejemplo, hablando específicamente de los temas laborales, ya hay reconocimiento de si eres una persona perteneciente a la comunidad. Sabemos que puedes estar en esta lista de vivencias de violencia laboral, de discriminación, porque históricamente así ha sido. Pero no hay, por ejemplo, una protección específica en la ley que diga, por esta razón no deberían de discriminarte así o asá. Es como parte del lineamiento general de no te deberían de discriminar por nada. Pero en la práctica sí hay una tendencia importante a separar a las personas pertenecientes a la comunidad. Siguen siendo una de las principales razones por las que la gente se va de los trabajos, por haber sido víctima de mobbing, de discriminación, porque que si el cuchicheo, que si el trato ahí como especial pero negativo, cosas así. Pero a ver, te quiero interrumpir porque me llama la atención algo. En las mujeres es muy claro porque hay un tema, pues, biológico, ¿no? Diferente entre hombres y mujeres. En la comunidad, la discriminación laboral, digamos, pensando una revista, una editorial, pues yo, por ejemplo, veo, no sé si las estadísticas dicen lo mismo, pero que normalmente hay más gays en la parte de editorial, de diseño de modas, de todo esto, ¿no? Entonces, ahí pudiéramos decir que discriminan a los hombres porque, pues, no sé, a lo mejor se les da mejor a los gays porque tienen mejor gusto, no lo sé, ¿no? O sea, estoy hablando por hablar. Y en otros trabajos a lo mejor se puede decir que se discrimina más a la comunidad porque, pues, no sé qué otras cosas requiera que a lo mejor se discrimine. ¿Cómo se puede ser como muy claro? Porque, reitero, a lo mejor los que nos escuchan es muy claro cuando hablas de una mujer y el embarazo. Pero, pues, a lo mejor si cuchicheas de una persona porque físicamente no lo ves como tú querrías verlo, ¿no? Como te han enseñado socialmente que así se tiene que ver, lo ves maquillado y a lo mejor dices, pues ¿cómo? Y cuchicheas, pero a lo mejor podrías estar cuchicheando también de otro que es hombre o es mujer y también estás cuchicheando. No tiene que ser nada más él porque es de la comunidad. ¿Cómo logras esta media para que no se preste pues sí, a malinterpretar? Sí, o a exageración. Fíjate que en realidad es algo que debería de beneficiarnos a todas las personas. Ahorita me llama mucho la atención justo esto que decías de qué tipo de actividades a una persona o a otra se le puede dar mejor. El estereotipo profesional, ¿no? Esta división, vamos a decir, sexual del trabajo es algo con lo que cargamos mucho en México y socialmente. Sí. Y entonces tenemos esta idea de que, claro, una persona que es mujer, se le van a dar mejor trabajos como enfermería, como educación hacia infancias, ¿no? Es mejor que sea una maestra que sea un maestro. Y entonces el estereotipo, claro que abarca a la comunidad LGBT más. Y entonces, claro, un hombre gay, bajo esta concepción como del glamour de lo que significaría ser gay, empata con la noción de una editorial, de diseño. Pero lo que estamos haciendo al pensarlo así es justo reforzar el estereotipo de en dónde tenemos que estar las personas según quienes seamos. Y la discriminación viene cuando una persona te dice es que resulta completamente irrelevante mi orientación o mi identidad de género para desarrollar un trabajo. Yo puedo ser una mujer integrante de la comunidad LGBT+, y de todas maneras
estar en un espacio como maestra y el ser perteneciente a la comunidad no me vuelve mejor o peor maestra. O soy un hombre gay, pero no tengo nada de gusto, no tengo idea de combinaciones de colores, simplemente soy un hombre gay porque mi orientación sexual es esa, pero puedo ser un abogado, ¿no? Entonces, digamos que la discriminación redunda en que le encasillemos a las personas como ciertas habilidades por el simple hecho de ser quienes son. Y en el tema de los cuchicheos, lo mismo, es algo mucho más generalizado. Cualquier conducta que sea de un individuo o de una colectividad hacia una persona que le haga sentirse incómoda, que le separe de alguna manera, que le excluya del entorno laboral, que hable sobre cosas pues no desde un lugar de empatía o desde una crítica positiva, sino desde esta como, pues sí, como violencia pasivo-agresiva, ¿no? Que socialmente está como muy normalizada. Eso de todas maneras es violencia laboral, que tendría que estar siendo sancionada, pero resulta que solo ciertos grupos son estadísticamente más víctimas de violencia de esta naturaleza que otros. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que, nos guste o no, sigue siendo muy tradicional en muchos aspectos, muy heteronormada, muy patriarcal. Y entonces, como estos espacios a lo mejor de poder, no necesariamente puestos, pero espacios de poder están reservados a esta figura perfecta de ser humano que se ha construido el patriarcado, que es un hombre blanco, heterosexual, un hombre cisgénero, de clase alta, ¿no? Como con ciertas características. Mientras la persona a quien estés analizando se parece menos a ese estereotipo, es como que está siendo más y más posible víctima de cualquiera de estos fenómenos de violencia. Entonces, digamos que más bien es por este tema estadístico, no es que solo a una persona se le pueda atacar de esta manera, sino que los números no mienten. Y entonces son más las personas que tienen estas características quienes terminan siendo víctimas de este tipo de violencias. Tengo muchas ideas. A ver, es que hay una parte donde hablar de estereotipos, claro, es como lo que tú tienes en tu mente y crees que debe ser de esa manera, pero también hay códigos de vestimenta, ¿no? Entonces vamos a suponer que abogados, ¿no? Lo que se tiene externamente en un despacho es los abogados se visten así, tienen este tipo de autos, etcétera, ¿no? Pero el código de vestimenta que pusieron antes de contratar a todos era, vamos a poner ejemplos, traje negro todos y camisa blanca. Y entonces, no sé, llego yo y soy lesbiana y entonces yo quiero, en lugar de, no sé, porque creo que no aplicaría tanto, pero vamos a suponer que yo quiero vestirme de azul rey, ¿no? Y entonces, pues no, es que el código de vestimenta es negro, no, pero es que yo me quiero vestir de azul rey, entonces me están discriminando porque pues yo me quiero vestir de este color. Entonces entraría también el tema de la regulación, ¿no? Claro. Ahora, yo como asesora en finanzas personales, desde que yo empecé la carrera, que además empecé más chica, yo sufría discriminación, quiero decirlo, ¿no? Ahorita que me estás dando todo este contexto, porque a mí siempre me han gustado mucho los colores, ¿no? Y yo era como, es que me veo más chica y es que además soy mujer, ¿no? Y entonces si yo quería asesorar financieramente a un abogado o a un dueño de una empresa que era más grande que yo, pues yo literal lo digo, tenía que disfrazarme, porque tenía que vestirme como si fuera más grande, tendría que usar colores oscuros, o sea, sí tenía, de verdad, incluso actualmente depende con la persona que yo vaya, o puedo usar colores, o puedo ser, no sé, vestirme de una manera más formal, o incluso mucho más grande, ¿no? Sí. Depende, o sea, cuido mucho, o sea, ya no me peleo con eso, pero sí, digamos que lo sufrí sin saber que lo sufría, ¿no? Y 100% es discriminación, ¿eh? Y es discriminación por edad, porque mientras más jóvenes somos, creen que no necesariamente tenemos las habilidades o las capacidades para hacer eso que estamos desempeñando, para ser asesora financiera, para ser abogada. Le pasa mucho, por ejemplo, a las mujeres en la medicina. Por regla general, tú ves a una mujer con bata y en un contexto hospitalario no le dicen doctora, le dicen enfermera. Sí, es verdad. Y puede haber a lo mejor un residente, ¿no? Un R1 chiquito que apenas va descubriendo el mundo de la medicina. Doctor. Y de inmediato va a ser el señor doctor, por supuesto. Porque claro que estos fenómenos de discriminación los vivimos, pero los tenemos tan normalizados que aprendemos a navegar entre ellos. Y tal cual lo dijiste, bueno, pues yo ya sé que
me evito el mal trago de que me malmiren y piensen que no estoy capacitada para esto. Entonces, pues ese día me pongo el saquito, me pongo el traje sastre negro y me veo más como la persona esperaría que me viera. Y es que el tema de los códigos de vestimenta es uno de mis favoritos para pelearme con el mundo, porque la realidad es que, salvo que se trate de un tema de técnico, digamos, la verdad es que los códigos de vestimenta no se sostienen por sí mismos. O sea, bueno, vas a trabajar en una fábrica. Sí o sí te vas a tener que poner las botas, el casco. No es un tema de glamour, no es un tema de género, no es un tema de discriminación, es un tema de seguridad. Si trabajas en una mina, por más que te quieras poner zapatos de tacón, seas quien seas, te voy a decir que no es apropiado y mi código de vestimenta va a requerir estas medidas de seguridad. Pero el hecho de que seas una asesora financiera y te vistas con un vestido amarillo así chillante, Fosforescente. sí, no te vuelve más o menos capaz de desarrollar tu chamba. La puedes hacer exactamente igual. Y entonces, a mí la verdad es que personalmente me he tomado mucho esta bandera de ir en contra de los estereotipos justo de la abogacía. Vamos a demandar a todos los que me discriminan. Pues deja todo de mandar. La verdad es que a mí sí me gusta la idea de irles cambiando el chip. O sea, tú ahorita me estás viendo, ¿no? Mi cabello normalmente es súper oscuro, o sea, es casi negro. Y cuando estaba yo todavía en la carrera y tenía un trabajo en un despacho, se me ocurrió un día que quería ser pelirroja. Y entonces fui, me teñí el cabello y llegué al día siguiente con el cabello rojo. Y lo primero que recibí del que era uno de mis jefes fue que ese color no era serio para una abogada y que o me lo pintaba ese mismo día o al día siguiente no regresaba. Y yo, o sea, en ese momento, por supuesto que me paniqué, fui, hice una cita, me desgracié el cabello porque me tuve que teñir 2 días seguidos el mismo y llegué al día siguiente con el cabello café. Y hoy lo pienso en retrospectiva y digo, a ver, punto número 1, ¿qué es un color serio para una persona o para una profesión? 2, ¿qué pasa con las personas que son naturalmente pelirrojas? ¿No pueden ser abogadas porque pues, ya físicamente no son serias? ¿En qué afecta el color de mi cabello en el desempeño de mi chamba? En nada. Y entonces ahí me tienes que hace unos meses decidí pintarme de rosa. Wow. Y traía de verdad, o sea, rosa chillante. Y me da gusto que hoy mis clientes, las grandes empresas y demás, a mí me da igual qué color traigas. Yo te estoy contratando a ti porque me gusta tu chamba, porque sé la Claro, capacidad. pero también estamos porque más abiertos. Justo, porque hemos ido avanzando a ese punto. Por supuesto que a la Alix de hace 15 años que pasó eso, ni por aquí le pasaba la idea de controvertir al sistema y me lo voy a dejar rojo y a ver, no, o sea, por supuesto que no. Hoy sí, y es justo porque hemos ido empujando desde muchos lugares para que la sociedad entienda que esto no está mal. Pero ha sido a través de activismos, ha sido a través de estas cosas que poquito a poquito cada persona en su día a día va sumando. Es resultado de que tú un día hayas decidido, la neta es que sí me gusta el suéter verde y me lo voy a poner, aunque la persona sienta que no es un color serio para una asesora financiera. Me lo voy a poner. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no me contrate, pues él se lo pierde. Sí, que también, claro, lo hago ahora porque tengo más seguridad, ¿no? Es diferente a cuando vas empezando. También me acuerdo que le platicaba yo con mi mamá que después de pandemia en México, porque ya se daba en otros países, pero en México como que era formal, mujer, tacones. O sea, no hay manera. Y pues sí es una frieguita andar. A mí me encanta andar con tacones, de verdad me encanta, pero me gusta que hoy existe la posibilidad de que se considere formal andar con tenis en la oficina, ¿no? O sea, no hay problema que vaya yo a asesorar a una persona en tenis, porque estamos como más abiertos después de pandemia, ¿no? Totalmente. Y eso me encanta porque ya es como, si tú quieres usar tacones, está bien, pero tienes la posibilidad de no hacerlo, que definitivamente los hombres nunca lo han sufrido, pero sí, si te duelen los pies, si te cansas. Mi equipo, la verdad, yo les digo, vístanse como quieran, solo, por favor, cuando hay clientes, pues hay que venir un poco más formal, ¿no? Pero igual van con flats, con tenis a la oficina y se me hace que es súper bien porque
porque somos humanos, ¿no? Porque tiene que estar más abierto esto de ser empáticos, de que no todos viven al lado, de que andan en transporte público, es más riesgo, a veces llueve, se inundan las estaciones del metro, no vas a andar con tacón. Y mucha gente desafortunadamente sigue viviéndolo y sí tiene que andar así y pues también pones en riesgo tu vida. Totalmente. Al final la ropa es una de las muchas maneras que tenemos de expresar quiénes somos. Y entonces empezar a crear espacios, lo mismo sociales que laborales, en donde las personas puedan ser quienes son y que lo puedan expresar de manera libre en un contexto de, por supuesto, respeto hacia otras personas y demás, pero que puedan expresarse, va a redundar en gente mucho más cómoda en ese espacio y eventualmente, porque es lo que importa en el mundo de los negocios, vas a tener personas más comprometidas que van a generar productividad y que vas a tener mejores resultados económicos. Totalmente. O sea, la creación de espacios laborales seguros, que es como el eslogan de lo que vendemos, es precisamente que las personas se sientan en un ámbito tan cuidado, tan seguro, que puedan ser quienes son en toda la expresión. Y entonces eso redunde en productividad, eso mejore las finanzas de la empresa, mejore la imagen, mejore la interacción entre las personas que están en un centro de trabajo. Los empleados, ¿no? Por supuesto, sí, es para que en este ciclo más bien toda la gente se termine beneficiando. Totalmente. Cosas tan pequeñitas o tan grandes como puede llegar a ser la vestimenta, terminan reflejándose en una persona queriéndose comprometer con la empresa que le contrató. Ese ponerse la camiseta toma una nueva dimensión mucho más humana que eventualmente genera crecimiento para todos lados. Totalmente. A ver, te quiero preguntar acerca de cuáles son los básicos que sí o sí, haz de cuenta, en, no sé, 18 años, quiero empezar mi vida profesional, qué es lo que tengo que hacer y en qué tengo que pensar cuando alguien me emplea. Híjole, yo te lo resumiría como en, primero, 3 partes. Y es que son claros los derechos de la persona cuando termina la relación laboral. Creo que hoy, sobre todo por redes sociales, está muy socializado, muy democratizada la idea de si te corren, te tienen que indemnizar, y entonces la gente esto de los 3 meses lo tiene muy presente, pero no saben que cuando te contratan también tienes derecho a sí o sí recibir tu contrato por escrito, que te tienen que inscribir a la seguridad social, que tienes que tener por lo menos las 3 prestaciones básicas: aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, que todo este contexto del desarrollo de tu relación laboral también está protegido por la ley, que desde que ves una oferta tienes derecho a que esa oferta no te discrimine porque pongan cosas como pido prueba de embarazo o personas solo de 20 a 30 años, ¿no? O sea, todos estos tipos de discriminación velada también me afectan a mí, que estoy apenas iniciando mi vida laboral. Entonces, pensando que son estos 3 momentos y no nada más el último, es fundamental que la gente, en la medida posible, se informe. ¿Y cómo se van a informar? Bueno, hoy hay muchísimo contenido en redes de temas laborales, mucho, bastante bueno. También hay otros no tanto. Bastantes malos. ¿No? Pero la verdad es que sí hay mucha creación de contenido que suma a que la gente se informe. Como este episodio, por ejemplo. Exacto. 2, la ley. O sea, de verdad, la ley laboral en teoría debe ser una de las leyes más fáciles porque está dirigido hacia la clase trabajadora. A veces no es tan sencilla de entender, pero echarle un ojito cuando estás empezando a trabajar no está de más y te puede aclarar muchas dudas de en dónde estás, de cuáles son tus derechos, de cuáles son tus obligaciones. Y me parece que algo también relevante es acercarse a canales de información y de acompañamiento. Hoy en día existen muchas maneras de acudir inclusive ante la autoridad para que sea la autoridad la que te explique con manzanitas qué es a lo que tienes derecho. Están las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, la Defensoría de Oficio, parte del gobierno que está enfocado precisamente en atender a las personas sin generarles un costo, pero poderles dar luz en qué es en lo que te tienes que fijar. ¿Cómo tiene que ser tu contrato? Y ya si también aprovechamos el espacio, ¿no?, para el comercial, la verdad es que, por ejemplo, desde mi firma y yo hago mucho contenido en ese sentido.
Tengo por ahí una guía que si la pueden descargar es gratuita y la pueden compartir tanto como quieran. Vamos ahí. a poner la información aquí en Excelente. en el link para que puedan acceder. Sí, porque es una guía literal de derechos laborales. Está hecho con enfoque de mujeres, ¿no? Es la guía sobre derechos laborales de las mujeres en México y es un librito de 100 hojas en donde con palabras muy claras y nada de rebuscados de necesitas un diccionario para entenderle a tu abogado, vienen puestos justo estos derechos que tendríamos que conocer todas las personas cuando estamos en el mercado laboral y lo pueden compartir y lo pueden hacer llegar a las personas que lo necesiten. Y creo que sirve mucho porque da esa pauta de qué es lo básico. Entonces, creo que por ahí les puedo echar la mano en Muchas eso. gracias. Y también preguntarte, esto es obviamente en cuanto a un empleado, pero en cuanto a un empleador, ¿no? Lo que te tienes que fijar. Pero ahora la parte de yo empleado, ¿cuáles son mis obligaciones, no? Ya quiero saber cuáles son mis derechos, pero también cambiar la idea de que solo es el derecho, ¿no? ¿Cuáles son mis responsabilidades como empleado cuando ya tengo el contrato, cuando ya estoy siendo, pues sí, contratado por una empresa? Pues mira, en principio te diría que vienen también mucho en la ley estas obligaciones, pero además aquí sí nos tenemos que enfocar en cuáles fueron las pautas que firmaste, qué es lo que dice tu contrato. Si tienes un horario, pues respetar ese horario. Hoy hay una tendencia bastante fuerte de la gente a considerar que puede flexibilizar todas las normas. Y cuando estás en un trabajo, tiende a veces la gente a buscar esa flexibilización. Dice que mi horario es de 9 a 6. Ay, ¿qué va a pasar si llego 9 y 5? Pues que tu horario no es 9 y 5, tu horario es a las 9. Y entonces, cuando la parte patronal dice te voy a sancionar porque llegaste 9 y 5, la gente a veces piensa que entonces están siendo muy exagerados, que no está bien, que no están tomando en cuenta cualquier cosa. Bueno, pues, mi obligación también es cumplir esas pautas. ¿Qué fue lo que firmé? ¿Qué decía mi contrato? Por supuesto que sobre todo en materia laboral hay como un marco en el cual un contrato te puede pedir ciertas cosas, ciertas obligaciones, porque no puede ir más allá de lo que establece la ley, pero si ya está en el contrato y está en ese marco, lo tienes que cumplir. Claro. Entonces, depende mucho del modelo en el que te hayan contratado, de qué es lo que hayas específicamente acordado, pero a manera general, ¿no? La obligación más clara y más contundente, pues es que si te estás contratando para trabajar, trabajes en el tiempo, modo, forma y condiciones en que te fue requerido ese trabajo. Oye, tengo aquí una duda. A raíz de la pandemia pasaron dos cosas. Tanto que los empleados empezaron a tener dos trabajos porque pues podían, porque no los veía su jefe, o que los empleadores después del horario laboral los tienen más tiempo trabajando porque se justifican en, pues no sé, o sea, te doy más tiempo de que estés con tu familia o lo que sea. Que yo siempre he pensado que creo que el apoyo tiene que ser mutuo, ¿no? Tanto tú puedes apoyar extracurricularmente a tu empleado, como el empleado te puede apoyar extracurricularmente, siempre que esté hablado, consensuado, etcétera, pero sin, digamos, tener abuso, porque creo que la calidad que debe de tener la persona, la calidad de vida que debe tener la persona, no tiene, o sea, sí creo que debemos de cumplir o tratar de cumplir los horarios, ambas partes, porque es calidad de vida para los dos, ¿no? Entonces, eso se me hace súper importante, pero sí he escuchado mucho que a raíz de la pandemia están estos dos temas, o sea, o que los ponen a trabajar más y se sienten incluso los empleados a veces agradecidos porque es como, pero estoy desde mi casa trabajando, ¿no? O que los empleados tienen 2 trabajos, 3 trabajos, incluso asesorado personas que literal me dicen, tengo 3 trabajos. No creo que su empleador lo sepa, que las 3 ¿no? personas sepan perfectamente. Exactamente. Entonces, esto cuando viene un caso así, ¿qué es lo que tú llevas o cómo lo manejas? ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues mira, primero te diría que, justo como lo dices, la pandemia nos hizo un cambio importante en temas laborales, sobre todo porque la gente, la gran mayoría de la gente descubrió que en la virtualidad se podía trabajar, que no necesitabas a la persona ahí viéndola de 9 a 6 sentada en un escritorio para saber que podía hacer su chamba. Pero aunque la pandemia empezó hace 4 años, casi 5. Que parece que fue ayer y que ya parece que fue ayer, la regulación no ha empatado con ese avance. Y entonces,
pues yo te puedo decir, sí, la ley dice que yo como parte patronal te debo respetar el derecho a la desconexión, que si pusimos un horario, aunque estés en remoto, después de ese horario no te debo buscar. Pero era tan fácil echarte un WhatsApp o mandarte un correo que difícilmente lo respeta la gente en el día a día. Y como es algo tan nuevo, algo que inclusive te podría decir que en juicios tampoco creas que tenemos demasiadas resoluciones que digan esto se ve así, esto se ve de esta manera, esto se castiga de esta otra, pues no hay como demasiada claridad en hasta dónde sí puedo y hasta dónde no. Y lo mismo pasa con lo otro. O sea, la gente casi siempre piensa que de verdad puedes tener múltiples trabajos y siempre que te lo permita el tiempo está bien. Sin embargo, pues hay que como que desmenuzarlo, ¿no? A ver, tus 3 trabajos, ¿son compatibles en horario? Porque, pues sí, a lo mejor si trabajas en uno de 4 horas, en otro de 2 y en otro de 3 y duermes poco, esa es tu decisión, pero que no haya incompatibilidad de horarios. 2, que no estés haciendo lo mismo, que no estés generando un tema de competencia. O que no haya un conflicto de interés, donde aquí le pregunto a las personas, no sé, cómo obtener un crédito porque me dedico a hacer encuestas y en mi segundo trabajo, con los datos que obtuve de voy y les ofrezco créditos de otra cosa, ¿no? O sea, ahí, Eso no lo había o sea, pensado. podría haber conflictos de interés. Claro. Entonces, digamos que se tiene que analizar la compatibilidad desde múltiples enfoques y que no haya un daño hacia los derechos de ninguna de las partes. Aquí en el tema de competencia, pues sí es muy caso a caso, revisar si en el contrato decía que podías, que no podías, cuál es el horario fijo, si te requiere cierta conexión, por ejemplo, aún estando en remoto, pues hay muchos trabajos que te tienes que conectar a un sistema y estás en el sistema reflejando que estás trabajando durante X horas. No hace sentido que estés en el sistema y resulta que tienes al mismo tiempo otro trabajo en la computadora de al lado. Cosas así. Y en el tema de la desconexión, ahí no solamente es hacerle caso a lo que dice la ley y estas pautas protectoras hacia las personas trabajadoras, sino que también es un cambio cultural. Y es un cambio que nos cuesta porque tal cual lo dijiste, vemos a bien el fenómeno de explotación si se hace en condiciones cómodas. Y entonces no importa que trabaje yo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero si lo puedo hacer en pijama, pues ya no pasa nada, ya está bien, aunque esté yo trabajando 12 horas. Entonces también tenemos que empezar a cambiarnos el chip como partes trabajadoras, como personas que estamos también siendo parte de ese sistema, para decir, estas cosas sí se valen, estas cosas no se valen, poner un claro límite y cuando ese límite no es respetado, pues también se vale tomar acciones al respecto. Claro. Ahora, es que está muy bueno este tema, ¿eh? Cuando un empleado, o sea, es que va a ser muy, muy grande quizás la respuesta, pero a ver si se puede un poco resumir. ¿Cuándo un empleado puede demandar o cuándo sería importante que demande? Y cuándo un empleador también puede demandar. Creo que yo veo más casos de empleado demandando al empleador, pero me imagino que también hay del empleador al empleado. Entonces, ¿cuándo es importante buscarte, ¿no? O buscar a alguien que lo apoye con esto? En casos a lo mejor que tienes más específicos. Pues mira, el clásico sería hablar de un despido, ¿no? O sea, si una persona es despedida y no sabe, ni siquiera decir justificado o injustificado, y no sabe si el despido tenía o no tenía razón de ser, se vale buscar asesoría. ¿Por qué? Porque además, pues los tiempos son apretados. Una persona a partir de que es despedida solamente tiene 2 meses para presentar su demanda. Entonces, es de lo así urgente buscar asesoría cuando te despiden. 2 meses. 2 meses. O sea, si yo quiero demandar al mes 3, ya no hay manera, no procede. No, o sea, a ver, lo puedes hacer, pero es crónica de un asunto perdido, ¿no? Claro. Pero esa es como que la que todos conocemos. Y muy en este contraste de si al patrón o al trabajador tienen este derecho, está la figura de la rescisión. Cuando a una persona trabajadora le bajan el sueldo, hostigan o acosan en el trabajo, le cambian las condiciones de manera que le perjudique de un día para otro, la gran mayoría de las personas piensan que su única alternativa es renunciar, ¿no? Porque no estoy cómoda, porque me están tratando súper mal en esta chamba y entonces renuncio. La opción no es renunciar, existe la figura de la rescisión.
Y es que tú como parte trabajadora le digas al patrón, ya me voy, pero no me voy porque quiero, me voy porque me obligas. Y entonces tengo derecho a que me indemnices. Esto también puede ser una demanda. Y lo mismo pasa del otro lado. Cuando la parte patronal dice, oye, estoy cachando que esta persona me roba, tiene 4 trabajos con conflicto de interés y está haciendo todo esto mal, pues no nada más tengo la alternativa de correrlo y ya, arriesgándome a que esa persona me demande y tenga yo un problema. No, pues está también la posibilidad de rescindir. Y entonces le dices a la persona, te estás yendo, pero te estás yendo por estas razones. Y la ley también me protege a mí como patrón. Que protege más al empleado. Por supuesto, por supuesto. Y ahí de repente es complejo cuando hablo con mis clientes, sobre todo hoy que tenemos en México muchísima inversión extranjera, explicarles que la ley sí tiene esta tendencia de protección a la parte empleada, cuesta trabajo. Porque es como, ¿pero qué no se supone que la ley y la justicia y esto debería de ser igual? Y todo se resume en que históricamente, por supuesto que la parte mucho más vulnerable de la relación laboral lo lleva la parte trabajadora. Claro. Y aunque hoy en día ya no tenemos quizás la misma proporción de abusos hacia la clase trabajadora, sigue existiendo. Si no, no tendríamos ese 40% de informalidad. No, hasta económicamente, no, financieramente, pues obvio, o sea, en tendencia, el empleado tiene menos ingresos que el empleador. Por supuesto. Entonces, desde ahí hay una desventaja a la hora de querer demandar. Totalmente. Entonces, aquí la ley sí se ha tomado mucho en serio el carácter social del derecho del trabajo. Y entonces, a través de estas disposiciones, trato de nivelar un poquito esa balanza para que ya en un conflicto, en un juicio, puedan tener el piso un poco más parejo y recibir justicia en igualdad de circunstancias, partiendo de una relación que pues no es igualitaria. Claro. Oye, pues para ir cerrando, me gustaría que nos contaras a lo mejor la historia más catastrófica que te ha pasado en temas laborales y particularmente tu especialidad, que es de género de la comunidad. Porque, digo, también he escuchado por ahí leyendas urbanas de que a veces hay personas que se dedican a emplearse para que vivan de ganar demandas a los empleadores, ¿no? Y pues yo diría, ¿cómo? O sea, de verdad es una profesión, pero sí lo hacen. Y también pues hay empleadores que de hecho esto de los migrantes en Estados Unidos, yo siempre he dicho, pues sí necesitan de los migrantes, pero no es algo que les interese regular al 100% porque regularlos y darles los derechos no es algo que a Estados Unidos le conviene, ¿no? Y quizás esto en Estados Unidos para todos los migrantes es muy claro, pero por ende también en México pasa en diferentes situaciones, tan solo con las empleadas del hogar, por ejemplo, ¿no? O en otras circunstancias. Pero, ¿qué casos tú nos puedes decir que hayan sido así, que recuerdes como el más catastrófico que te tocó, un caso de un empleado y un caso de un empleador? Pues mira, sí, tengo varios en mi haber. Sí, porque la verdad es que sí, pues, las historias toman proporciones épicas a veces. Quiero contarles de un caso que además es muy público porque nosotras defendimos a la persona trabajadora, a una mujer empleada en una aseguradora. Y el caso lo pueden buscar en LinkedIn y demás, porque ella además ha querido hablar mucho de esto, ¿no? Cosa que yo celebro. ¿Podemos dar nombre? De la aseguradora no, pero búsquenla a ella, busquen a la mamá Godín. Okay. Ella pues fue víctima de violencia laboral durante mucho tiempo en su relación de trabajo y la llevó a proporciones genuinamente épicas. Temas de afectación de salud mental muy, muy graves que cuando llegó, buscó asesoría y demás, se determinó rescindir la relación. Justo no estoy renunciando, sino que quiero que me pagues por todo el daño que me has hecho y que redunda en que yo me quiera ir. Entonces, pues en ese caso se optó por la rescisión y empezamos todo un proceso de litigio en un caso bien particular porque la ley no es tan clara en qué te corresponde cuando vives este tipo de afectaciones. Y para mí es muy claro que no es lo mismo que te vayas porque te bajaron el sueldo a que te vayas porque te acosaron o porque te violentaron físicamente o porque en este caso te hayan generado una cuestión de burnout, de ansiedad, etcétera.
Como no hay pautas claras, pues había que construir un poco el caso desde cero. Y entonces, este caso me resulta emblemático, no solamente por las causas, que son poco habladas, porque hablar de salud mental sigue siendo un tabú, porque la gente todavía no está en este punto de reconocer ampliamente y en cualquier foro que está viviendo con depresión o que tiene que medicarse por ansiedad, sino porque además se convirtió en un ciclo de violencia que se perpetuó en el tiempo. No nada más ella se convirtió en víctima de violencia en el centro de trabajo, termina siendo de una forma también víctima del propio sistema laboral, de cómo los tiempos no favorecen y a una persona que ya tiene un desgaste por todo lo que vivió, tener que esperar año y medio y no ver que su proceso pues avanza realmente porque las autoridades son lentas, porque todo es burocracia y tiempo. Ese es el tema también luego con las demandas, ¿no? Es muy tardado, Muy. luego te dicen, no demandes, te vas a llevar más tiempo y al final puedes no ganar y solo vas Exacto. a perder dinero. Justo así. Entonces, sumarle esa carga del tiempo a una persona que ya está en una situación vulnerable no ayuda. Y entonces terminas cerrando este proceso, en este caso se terminó conviniendo en condiciones que genuinamente no eran las que hacían justicia a esta persona, pero se tuvo que adecuar a lo que el sistema permitía. Y entonces tienes a una firma que representaba a esta aseguradora que a través hasta de los escritos de contestación de demanda estaba otra vez violentando a la persona, diciéndole todo lo que viviste está en tu imaginación, eso no existió, eso no pasó. Y entonces ves el gaslighting ahí clarísimo en un sistema que lo permite. Y entonces da igual a veces que la persona tenga elementos súper claros si el sistema no es capaz de reconocerlos. Y entonces, pues, por A o B, terminan estos casos casi siempre en acuerdos, en negociaciones y no en precedentes que después se conviertan en leyes o que modifiquen las leyes que tengamos para que tengamos una sociedad más consciente, una autoridad que resuelva más. Ese caso, de verdad, búsquenlo. Mamá Godín, la vamos a invitar a ver si viene. Sí, stop. De hecho, hace un par de días y con este cierre de los 16 días de activismo y el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, publicamos desde Line un artículo, una de mis abogadas lo escribió, sobre cómo reproducimos los ciclos de violencia desde el litigio y cómo también las personas que estamos en el mundo jurídico laboral podríamos poner nuestro granito de arena o hacer las cosas diferentes para no reproducir esto. Desde la parte patronal, también la verdad es que he tenido casos rarísimos, ¿no? Casos rarísimos, pero me gustaría compartirles uno que además viene a enseñarnos cómo la asesoría en tiempo, el tener los documentos apropiados, de verdad cambia por completo el resultado que puedes esperar en un litigio. Y es que en una empresa se tomó la decisión de despedir a una persona porque no nada más era que no se desempeñara correctamente, era una persona que le provocaba daños a la empresa a nivel financiero porque su productividad estaba directamente relacionada con las ventas. O sea, sí había como muchas razones. Cuando se decide esta desvinculación, la empresa, cuidándose, decide ofrecerle una liquidación, no al 100%, pero una parte de la liquidación. La persona no la acepta porque quería el 100%. Se van a juicio. Y esta empresa, afortunadamente y muy asesorada desde el inicio, tenía todos los elementos para decir, esta persona no hacía su chamba por estas razones. Y tengo tales actas administrativas y esto funciona así, le ofrecí esto, ¿no? O sea, construyó como muy bien su defensa. Y al final, el resultado de este proceso dejaba a la persona con recibir únicamente su finiquito. La autoridad consideró que efectivamente era correcto el actuar de la empresa, que estaba perfectamente justificada la desvinculación. Y que además estaba ofreciendo una parte, exacto, ¿no? Extra. Y entonces la persona, ya te imaginarás que se daba de topes porque pasó de una oferta como de 180,000 pesos a una condena de 20,000. Wow. Y entonces dices, qué bueno que esta empresa sí tuvo toda esta asesoría, pero ahí lo catastrófico vino para la persona. Por eso es tan importante de ambos lados que desde el minuto 1
tengas asesoría. A lo mejor esta persona, si hubiera buscado un asesor o una asesora en ese momento, le hubiera platicado, esta es mi realidad y me están corriendo por esto, igual y alguien le hubiera dicho, No, pues acéptalo, ya, sí. firma. No lo hizo y terminó en un resultado de esta índole. Pero también puede pasar al revés, ¿no? O sea, puede afectarse. No sé si podemos decir un poco, hablar un poco aproximadamente de costos, pero también quizás siempre pensar en abogados o en una asesoría antes de proceder legalmente. Como mencionas ahorita el caso, más o menos qué costo tiene el poder ir a consultarte algo para ver si procede o no procede. Pues mira, yo soy demasiado buena onda. La verdad es que tengo, según yo, un costo estándar que nunca respeto. Y de verdad he asesorado gente por, mándame un café de Starbucks y ya con eso estamos ok. Y gente a la que sí le he puesto una tarifa. Pero no solo yo, sobre todo hacia personas trabajadoras. Si no tienes una posibilidad económica de contratar a alguien que te cobre, no sé, 2,000-3,000 pesos por una consulta, puedes acudir a las autoridades, ¿no? La Procuraduría, sobre todo la defensa del trabajo, es completamente gratuita y también te pueden asesorar y tienen líneas telefónicas para justo atender esta clase de emergencias. Y hablando de procesos, sobre todo cuando se trata de la persona trabajadora, se manejan por porcentajes. Los litigios laborales se suelen cobrar a razón de un porcentaje de lo que se obtenga y se paga al final del proceso. Más o menos en Ciudad de México estamos entre el 30 y el 60. En estados como de la República, fuera de las grandes ciudades, están entre el 20 y el 40%. Digamos que la media nacional sería el 30% de lo que obtiene la persona y la ventaja es que es cuando lo recibas. Claro. Entonces no hay propiamente la necesidad de desembolsar al principio. Por lo que hace a la parte patronal, ahí sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una expectativa de resultado. Tú como empresa no vas a recibir algo en el juicio, más bien te vamos a evitar que tengas que pagar algo. Y entonces ahí más bien las asesorías y todo el tema de honorarios va o en función de proyectos, ¿no? Se fija un monto por el juicio en concreto o por cada etapa del juicio. Las grandes empresas, sobre todo, sabiendo que pueden tener otros requerimientos, pues suelen tener más bien asesoría fija, las famosas igualas. Es como contratar tu Netflix, pero de abogacía, y entonces le puedes echar un grito al despacho para decir, oye, ahorita tengo un caso con un despido, mañana es un juicio y cosas así. Y en este tema los costos sí van mucho en función de las características de la empresa. Porque pues no le vamos a cobrar lo mismo a una pyme que pues claro, tiene a lo mejor, no sé, 25 personas trabajando y que tiene una facturación que no excede de 5 millones de pesos al año, a una transnacional que tiene 250 empleados y 3 plantas, ¿no? O sea, por supuesto que ahí los honorarios también van en función de las necesidades, del contexto y de la chamba que también hay que hacer desde la asesoría. Ok, y última pregunta. ¿Afecta o no afecta una persona, haz de cuenta como en su currículum, de, este empleado tiene 10 demandas o este empleador tiene 10 demandas? ¿Afecta o no afecta? Sí afecta y afecta más de lo que debería. Se supone que como persona trabajadora, pues no tendrías por qué estar divulgándolo y se supone que no tendría por qué haber un registro, pero por más que nos hemos peleado con esto, por supuesto que hay buros de demandas y empresas que se dedican a averiguar si esta persona demandó o no demandó. Aquí, aunque termina afectando, y eso, ojo, también es discriminación, que no te contraten por eso es discriminación laboral, porque además no averiguan cuál es el contexto de la demanda. A mí siempre me ha parecido que de alguna manera también es un beneficio, porque yo no quiero trabajar en una empresa que ni siquiera ha entrado y ya está violentando mis derechos al buscar si yo demandé o no demandé. Claro. Entonces, por lo menos es un anticipo de red flag de un lugar en el que no quieres estar. Como parte patronal, afecta en la reputación. Y ni siquiera solo en los temas laborales. Por ejemplo, acá en la firma vemos mucho este acompañamiento en COPRED, en el Consejo para Prevenir la Discriminación. Y algo que hemos notado es que no es por la sanción que te impongan, no es por la multa, no es por el cuánto pagaste de indemnización. Si se empieza a conocer entre la gente que tal empresa
tiende a correr a las personas, tal empresa discrimina a las mujeres o discrimina a las personas de la comunidad LGBT+, el resto de las personas también empiezan a tomar decisiones en función de eso. Y entonces tienes empresas que de la nada, porque se sabe de un caso, empiezan a vender menos. Las empiezan a contratar menos. En esta red corporativa que empieza ya también a ser muy cerrada de empresas socialmente responsables, donde como parte de estas nociones de cumplimiento es busca proveedores que cumplan con sus obligaciones, revísate que tengan en IMSS a las personas y demás. Si yo me entero que mi proveedor está demandado por X cantidad de personas porque no les da seguridad social, pues yo no quiero negocios con ese proveedor porque al rato me va a impactar a mí, porque me van a venir a reclamar, entonces mejor lo dejo de lado. Entonces, claro que afecta. Me parece que ahí lo que tenemos que ir controlando es que esa afectación o que esa visibilidad de la participación en los juicios, digamos, no se convierta en una herramienta de discriminación y sí se convierta más bien en una herramienta de áreas de oportunidad que los espacios laborales tienen sí o sí que mejorar. Pues muchas gracias, Alex. De verdad que esto va para más episodios, a ver si grabamos otro más adelante. Muchas gracias por todo lo que nos compartes, de verdad un placer tenerte con nosotros y a ver si quieres compartir cómo te pueden contactar, si tienes redes sociales, cómo pueden buscar al despacho, para que la gente que esté interesada en asesorarse o en informarse un poquito más pueda buscar. Muchas gracias a ti por invitarme y por hablar de estos temas. De verdad es súper importante que haya espacios en los que se discutan. Nombre raro, busquen Alex Streamer y absolutamente todo lo que encuentren soy yo. Estoy así en LinkedIn, en Instagram, en X y la firma la pueden localizar como Line, ese es el nombre, L-A-I-N. La página de internet es www.line.com.mx, pero también nos pueden ubicar en Instagram, en X, en LinkedIn y con todo gusto ahí estaremos asesorándoles, escuchándoles y compartiéndoles un poco de este contenido tan necesario para la vida. Interesante. Muchas gracias. Y bueno, si les gustó, tienen preguntas o comentarios, los leemos por acá. Hasta pronto.